Buenas, esta es la presentación acerca del origen de la lengua castellana. La palabra lenguas es un sistema de signos del que se vale una comunidad hablante. La comunicación de la lengua verbal viene siendo oral o digráfica o también se da gestual. La lengua es lo mismo que decir idiomas como el francés, el inglés, el italiano, el portugués. Castellano viene del origen de la región de Castilla, por eso se llama castellano. Algunos dicen lengua castellana, puede decir idioma castellano. Y algunos también hablan de español. Decimos lengua castellana o decimos español, que viene de procedencia de España, que es la lengua oficial. Como muchos países hablan el español, le llaman hispanos. Son 22 países a nivel mundial que hablan el español, dentro de los cuales está Colombia, Perú, Chile, Guatemala, Venezuela, Argentina, España, México, Ecuador, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana, Honduras, El Salvador, Uruguay, Sahara Occidental, Guinea Ecuatorial, Costa Rica, Panamá y Puerto Rico. Estos países le llaman hispanos porque hablan el idioma español. La procedencia de la lengua castellana, la mayoría viene del latín, las palabras de ellas vienen del latín, la mayoría. Pero inicialmente estaban ubicadas en la península ibérica, que eran conformadas por diferentes pueblos. De ahí que existan tantas palabras que en nuestro idioma español no vengan directamente del latín, porque vienen tomadas de la península ibérica. La palabra sustrato prerromano viene siendo aquellas palabras que quedaron de algún pueblo y las tomaron otros pueblos. Es decir, antiguamente existía la península ibérica antes que Roma la invadiera, como eran los celtas, los fenicios, los griegos, los balcones, los cartaginenses, los íberos y los tartesos. Estos eran llamados, esta península ibérica dejó unas cuantas palabras, por decirlo así. Cuando los romanos llegan, ellos empiezan a imponerle toda su cultura a todas estas personas, así que fueron perdiendo poco a poco estas palabras, pero sí quedaron algunas de ellas. En estas palabras vamos a hablar por lo menos de lo que es la romanización. La romanización viene siendo ese proceso de adaptación. Como ellos invadieron a la península ibérica, estas personas que fueron invadidas empezaron a tomar toda esa cultura que estaba dando Roma. De ahí que Roma terminó también de otra manera inculcándonos este idioma castellano. Y no solamente el castellano, de ahí parten otras lenguas. Estas lenguas son, por lo menos aquí, le llamamos lenguas romances, que vienen siendo el castellano, el gallego, el portugués, el catalán, el francés, el italiano, el provenzas, rumano y el sardo, que se habla en la isla de Cerdeña. Estas lenguas, pasando ya mucho tiempo, dice que también en las partes de las invasiones desde el siglo V hasta el siglo VII fueron invadidos por los bárbaros de origen germánico. Y estos bárbaros, fueron invadiendo, entre los cuales están los suevos, después los vándalos, los alanos, y de ellos quedaron unas poquitas palabras que las tenemos en la actualidad. Después fueron invadiendo los visigodos, y algunas de estas palabras llamadas topónimas o antropónimas vienen siendo, que también las tenemos nosotros en la actualidad, como son los nombres, vienen siendo prácticamente nombres, como es el de Laura, el de Marta, el de Lucía, Fernando, Álvaro, David, Carlos, Irene, Sofía, entre otros nombres como Javier también. Después de esto, también fueron invadidos por los musulmanes en el año 1711, especialmente por los árabes. De ahí que nosotros tenemos palabras, por eso que no solamente son del latín, sino que vienen de procedencia de los árabes, como son la guitarra, el ajedrez, el jinete, el alcohol, el cero, azúcar, aceituna, almohada, alcalde, alfombra, aceite, entre otras palabras, que para nosotros son muy comunes, pero muchas veces desconocemos que son más de origen árabe que del mismo latín. Y nosotros, en nuestro idioma castellano, dice que desde el norte peninsular se extendió el castellano para muchas partes del mundo. Es aquí que nosotros, por lo menos como mencionábamos anteriormente, algunos países hispanos, y nos retoma de que el sabio Alfonso X
de Castilla en el siglo XIII. Por él se da la lengua oficialmente como lengua Castilla y de León, por este señor que era un rey. Él también ordenó componer las leyes de la lengua, las leyes en romance castellano. Y en el año 1492 fue publicada la gramática por el señor Helio Antonio de Nebrija. En el siglo XVI ya se habla del español moderno. Ya venimos ya con unas palabras con mucha más claridad que tenemos en la actualidad. El siglo XVI al XVII se llama la época de oro, donde surge el florecimiento de lo que es el arte y la literatura. Y del siglo XVIII a nuestra actualidad, teniendo en cuenta que desde el siglo XIII hasta nuestro tiempo, desde el señor Alfonso X hasta la actualidad, ya se habla de la Real Academia. Esta Real Academia, aquí con el señor Felipe V, y una de las funciones que ha tenido la Real Academia es limpia, fija y da esplendor. Cada día ellos buscan continuar limpiando palabras que saben que no tienen una función especial, entonces quieren embellecer el idioma y por eso están quitando muchas palabras o agregando cosas que deben agregar. Muchas gracias.